Bien, contenta. Bien y de buenas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar obviamente de la elección del Poder Judicial. Está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para hacer un recuento del día de ayer, y también Ernestina Godoy, para también hacernos un recuento de cómo fue que llegamos a la elección del Poder Judicial. Y antes de ello, pues como es lunes, ¿quiénes quieren los precios? Con Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, y al cierre del día de hoy, Humanismo Mexicano, con Diana Aurora Correa. Adelante, Rosa Isela. Primero Iván, perdón. Muy buenos días, con permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Quienes quieren los precios, iniciamos con nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, como desde hace algunas semanas, con dos buenas noticias. La primera es que el promedio continúa en 23 pesos con 59 centavos el litro de gasolina regular, gracias a esta estrategia. Y junto con el equipo hicimos algunos cruces de datos e hicimos un comparativo durante 10 años, de mayo de 2016 a mayo de 2025, de qué porcentaje del ingreso de las familias se destinaba a la adquisición de gasolina en aquel año 2016 y ahora cuánto se destina. Entonces, aquí hay dos factores importantes. Uno es el incremento sostenido del salario mínimo a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, cómo ha ido incrementando, y también el tema de cuánto el precio de la gasolina ha ido teniendo no ha tenido movimientos importantes hacia el alza. Entonces, mientras que en mayo de 2016 se destinaba el 29.2% de nuestro presupuesto a la compra de gasolina, el día de hoy se destina únicamente el 13.7%. Es decir, si ganamos 1,000 pesos en 2016, se destinaban 300 pesos para la compra de gasolina, y mayo de 2025 solamente 130, 137 pesos. Adelante, por favor. Nuestro monitoreo que realizamos semana tras semana, encontramos las estaciones que venden a precios justos. 2319, esta estación de Pemex en la alcaldía Miguel Hidalgo, y aquí en cada una de las regiones, y cuánto tienen de margen de ganancia, que no excede en ningún caso los 2 pesos por litro. Le vamos a poner una palomita. Seguimos con los precios altos, y quienes se vuelan la barda con los precios, no solamente por cómo venden, sino en el margen de ganancia. Y encontramos esta estación de Terralite en Huachochi, Chihuahua, que vende el litro de gasolina regular en 25 pesos con 50 centavos, con un margen de ganancia de 3.29, y aquí las más caras de las regiones. A todas ellas les vamos a poner un tache. Continuamos con el seguimiento a la canasta básica, la más barata, 729 pesos con 70 en Bodega Aurrera Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, le ponemos una palomita. Y la más cara, Walmart Interlomas en el Estado de México, 998 con 40, le ponemos un touch. Recordar que esto es una canasta básica de 24 productos que no debe de costar mucho más caro de 910 pesos. Adelante. 3 ciudades: Alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México, la más barata, Bodega Aurrera Ferrocarril Hidalgo, 837 pesos con 60 centavos, palomita. Y la más cara, Mega Soriana La Villa, 954 pesos, tache. Tlaxcala, Walmart Parque Vértice, 788 con 60, la más barata, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera, 858 con 30, también le vamos a poner una palomita porque está por debajo de los 910. Y en Puebla, la más barata, Chedraui Upaep, 805 con 70, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera 11 Sur, 934 con 80, tache. Continuamos.
Les hemos estado presentando los precios de muchos de los productos que integran esta canasta básica. Esta vez elegimos limón, el kilogramo está en precio promedio 36 pesos con 48 centavos, y el mismo consejo que les damos desde hace algunas semanas. Hemos encontrado entre 20 y 25 pesos en donde se venden precios justos, la mayoría de ellos en mercados y en centrales de abasto. Vamos a ponerles una palomita, en este caso el mercado Filiberto Gómez en Tlalnepantla, a precio en Tijuana, y la central de abasto de Monterrey. Pero miren, encontramos también precios que incluso pueden ser mucho más del doble por el mismo producto, pero cambia porque son la mayoría de ellos establecimientos fijos o tiendas de autoservicio. Esta de Coyoacán, la sucursal Cantil de Bodega Aurrera, lo llegamos a encontrar en nuestro monitoreo, está en 54 pesos el kilo. Les vamos a poner un tache. Adelante. La Revista del Consumidor tiene un canal en YouTube. Aquí estamos recomendando cómo hacer una tecnología doméstica para realizar una crema de afeitar con productos e ingredientes que pueden adquirir de manera muy fácil y muy barato, y se tardan muy poco tiempo en poderlo hacer, y lo pueden realizar incluso con la familia. Ahí está el código QR para que puedan consultar directamente nuestro video y el canal de YouTube de la Revista del Consumidor. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1. Presentamos información importante que demuestra que las familias mexicanas destinan mucho menos recursos de su presupuesto para la adquisición de gasolina. 2. El kilo de limón lo puedes adquirir mucho más barato en mercados locales y centrales de abasto. 3. Elabora tus propios productos con nuestras tecnologías domésticas. Encuentra los tutoriales en el canal de YouTube Profeco TV, nuestras redes sociales, la página de internet, el número del consumidor. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Rosy. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Esta mañana queremos informar sobre el proceso electoral de ayer domingo. Señalar que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. Se trató de una elección ejemplar. Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica, que hizo de este inédito proceso un avance importante para la democracia mexicana. La ciudadanía se interesó, se puso a estudiar, hizo todo un ejercicio de revisión y con conocimiento y conciencia emitió sus sufragios. Fue la misma población quien demandó esta reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción de ese órgano. La afluencia registrada ayer en las urnas cumplió las expectativas. Fue un proceso innovador que generó interés entre los participantes. La participación ciudadana representa así un paso firme en la construcción de una justicia más transparente y más cercana para el pueblo de México. Baste recordar que en la consulta de juicio a expresidentes en agosto de 2021 se tuvo una participación del 7% de la lista nominal de electores, y en esta jornada llegamos alrededor del 13% de participantes, con 6 y 9 boletas con múltiples opciones a elegir. En total se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal y 1,801 de poderes judiciales locales. Ayer México ganó, y ganó la democracia. Por primera vez, el pueblo ejerció su derecho a elegir de manera directa a sus jueces, magistrados, ministras y ministros. Nunca en la historia de nuestro país la ciudadanía había expresado su voluntad sobre el Poder Judicial. En el pasado, el titular del Ejecutivo Federal enviaba sus ternas al Senado de la República y definía
tenía a quienes quería de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, nuestra presidenta, durante su mandato, tenía la atribución por ley de designar ministros y ministras, pero ella declinó esa facultad para dársela al pueblo de México. Después del proceso de ayer, donde participaron alrededor de 13 millones de electores, lo que sigue es el conteo de votos, que se puede observar en el sistema electrónico del Instituto Nacional Electoral. El instituto prevé tener este lunes los resultados de cargos de ministras y ministros. El próximo miércoles, los de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El jueves, los de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El viernes, los de magistraturas de salas regionales del mismo tribunal. El domingo, los de magistraturas de circuito y finalmente el martes 10 de junio, los de juezas y jueces de distrito. Además, ayer tuvimos un proceso electoral en los estados de Durango y Veracruz, donde se eligieron a 251 presidentes y presidentas municipales y a 251 sindicaturas y 956 regidurías. En estas entidades, la jornada fluyó también sin mayores contratiempos. Los procesos electorales vividos ayer son muestra del avance democrático en el país. Juntas y juntos avanzamos en la transformación del Poder Judicial y en la renovación de cargos en dos entidades. Las mexicanas y mexicanos seguimos apostando a la democracia. Como Gobierno de México, reconocemos el trabajo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, instituciones encargadas de organizar y vigilar el desarrollo del proceso electoral con responsabilidad y profesionalismo. También agradecemos la labor cívica de los 522.654 funcionarios de casilla y reconocemos a quienes participaron como candidatas y candidatos, así como a todas las personas que acudieron a las urnas con compromiso y convicción. El mensaje de hoy, que hoy manda México al mundo, es claro: la justicia también es un asunto del pueblo, porque como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que queremos es que el rico, el pobre, el que vive en el norte, el que vive en el sur, que todas y todos tengamos el mismo acceso a la justicia. Gracias por su atención. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Yo solamente quiero hacer un recuento de cómo llegamos al día de ayer. El camino de esta reforma trascendental para la vida democrática mexicana comenzó con la iniciativa de reforma en materia del Poder Judicial que presentó el 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tras el proceso legislativo fue publicado el 15 de septiembre del año pasado y marcó el inicio del camino para reformar de fondo al Poder Judicial en nuestro país. Esta iniciativa, cabe recordar, fue producto de un parlamento abierto también y más de 100 modificaciones dentro de ese proceso parlamentario. Una vez en vigor la reforma al Poder Judicial, se empezaron a recorrer las etapas que la propia Constitución dispuso para que eligiéramos a los integrantes de dicho poder de manera gradual. La mitad
en este 2025 y la otra mitad en 2027. Cabe señalar que a la reforma se le realizaron modificaciones, como ya dije, y también empezamos a trabajar en otros ordenamientos legales para hacerla posible. Así, se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con las modificaciones para establecer las disposiciones complementarias para llevar a cabo la elección del Poder Judicial. En este mismo sentido, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la nueva forma de organización en pleno de la Suprema Corte de Justicia y de los demás órganos judiciales. Se establecieron las reglas para implementar un plan de trabajo para la transferencia necesaria. Asimismo, se emitió la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que sienta las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas juzgadoras. Conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, se siguieron avanzando y llevando todas las etapas, y se emitieron primero los poderes, eligieron a un comité de evaluación cada uno de los tres poderes, que eligieron este comité con personalidades del mundo jurídico muy importante. Estos comités se dieron a la tarea de emitir convocatorias ya de manera puntual y de manera libre, poner los requisitos y establecer la metodología. Así trabajaron para elegir, para definir con mucha responsabilidad a las personas que participarían en un primer momento en la insaculación que hizo el Senado de una manera pública, abierta y transparente, para definir quiénes estarían en la boleta para ministros, para ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, que implicó la elección que llevamos ayer de 881 cargos. Solo quiero mencionar que también se realizaron elecciones en 19 entidades federativas. Las campañas para esta elección judicial se realizaron de manera pacífica. Las y los candidatos demostraron creatividad, innovación y cercanía para ganarse el voto del electorado. Esto nunca se había hecho de parte de una persona juzgadora. El actor principal de esta jornada de ayer fue el pueblo de México y la gran participación ciudadana. Me resta solamente felicitar y reconocer el trabajo de todos los funcionarios de casilla que participaron en este proceso electoral histórico y sin precedentes. Muchas gracias. Es todo, presidente. Bueno, pues esta es la información. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial. Más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes. Y vamos antes de las preguntas. Fíjense lo que dice el PRIAN. Es que hay que responder porque... Que digan lo que les dé su chingada gana, presidenta, que vayan a chingar a su madre lo todos. Que dice el presidente del... A ver, préstame la... Dice, la supuesta elección del fraude judicial carece de legitimidad y participación. La evidencia es clara, no votó ni el 10% del padrón, o sea, se fue a dormir temprano porque votó más del 10%. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Desde Acción Nacional reafirmamos que nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones
Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, son lo mismo, pues, pero lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado, quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar, con una cobijas en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Bueno, vamos a ver los resultados de la elección del 2024, o sea, hace justamente un año. Hoy se cumple un año de la elección del 2024. Por partido político, fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, un poquito más parece. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024. 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Movimiento Ciudadano, 6.2 millones. ¿Sí se entiende? O sea, ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. 13 millones de personas. Inédito. Ya los chingaron, siguen hablando, mendigos corruptos. Maravilloso. Democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. Exacto. Ahí está, ya les callaron a los 5 perros. ¿Sí se entiende? Bien. Ahí nada más para... Eso, una cachetada les puso a cada uno, presidenta. Para la reflexión, exacto. Carlos. Échale, mi Carlos. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuáles son las conclusiones que saca después de esta primera elección judicial? ¿El porcentaje estaba en sus pronósticos? ¿Es el cálculo en el rango en el que andaba? Sí. En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble. 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores o las 2/3 partes de 128 senadores frente a 13 millones de personas. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida. Y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, después de un proceso, porque parece además, ayer veía a un comentarista
de Estados Unidos, que decía es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio, pero fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección. Porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia. Después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia. Después de eso, salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación. Y después de eso, ya viene la campaña y finalmente la elección. Entonces no es que cualquier persona sin una revisión participó, hubo comisiones. Y de ahí pues el resultado del día de ayer, 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Entonces, pues claro que es un éxito el ejercicio del día de ayer. Todo proceso es perfectible, Presidenta. ¿Qué ajustes le harían a una elección judicial próxima? Pues ya, habría que revisarlo en su momento. Yo creo que fue un muy buen ejercicio, participación, mucha participación, libre. Ayer también hubo una marcha convocada por, pues no sé, porque no sabemos muy bien quién la convocó, pero por distintas organizaciones también libremente participaron, porque dicen que hay autoritarismo, ¿no? O sea, el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no, libremente pueden ejercer su derecho a manifestarse. Ahora sí hay que ver cuántos fueron, ¿no? Comparado con los 13 millones que votaron, porque creo que no llenaron ni el monumento, ni una cuarta parte del monumento a la revolución. Entonces, libertad, porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad, ¿no? La libertad conlleva responsabilidad. Y ayer pues fue una votación muy buena, responsable, y felicidades a todas y a todos. ¿Qué opinión le merece la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador justamente votando? Pues nos dio mucho gusto verlo. No sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y pues de mucho agradecimiento. Salió a ejercer su derecho al voto, ya nos anunció que ya viene su libro, así que muy bien, contenta pues por verlo, se ve muy bien, muy bien, y la gente le dio mucho gusto, ¿no? Porque había quien decía, ¿verdad? De veras, se me había olvidado, porque salió uno ahí en las redes, de que no sé qué día, el día que fui a visitar a Rosa Isela, a Gobernación,